tardes, licenciado. Un gusto de verle. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, nos quedamos viendo la Edad Media, vimos la temprana Edad Media y vimos la alta Edad Media. Nos falta ver ahora exactamente la baja Edad Media. Expresión que en modo alguno implica una decadencia. Constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico en Europa occidental, que establece las bases para el esplendor del Renacimiento. Al mismo tiempo vive la crisis del sistema feudal, que en general se considera que culmina con el siglo XV. Esa es la etapa, ya con la fase de culminación del sistema feudal. En Inglaterra, las guildas existieron desde comienzo del siglo IX, pero en Europa Central se duda de su existencia antes del siglo VII, pero no después. En realidad, la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, tiene mucho de pagana. De centro de reuniones en las que cruzan las armas con sentido deportivo y celebran banquetes. Encuentran en ellas un soplo cristiano que atenuaría el rigor del germanismo. Sin embargo, dejando abierta la duda, nos dice que nos parece más probable que los primeros apóstoles originarios de Italia o de Galia hayan llevado de su país el plan de instituciones nuevas, y la idea primitiva de la guilda haya sido tomada del colegio romano. Esa idea regenerada y transformada por el espíritu cristiano se combinó con las tradiciones y las costumbres que forman parte de la herencia irreductible de la raza germánica. Se cristalizó y germanizó, se convierte en guilda. Entre otras características, la guilda se encuentra en ser asociación de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, y a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X donde aparecen de mercaderes y de artesanos. Vean, lo interesante es que aquí estamos hablando todavía del trabajo, no del derecho del trabajo. Y lo que indica aquí es de que, vean, algún tratadista dice que primero aparecen los colegios romanos, luego aparecen las guildas que son de origen germánico. Estas guildas inicialmente no era su finalidad, sino que había una mezcla entre patrón y trabajador. Dentro de la historia del derecho colectivo del trabajo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en una época, con el aval de la Iglesia Católica, aparecieron los sindicatos mixtos, que eran integrados por patronos y trabajadores. Igual las guildas, eran integradas por patronos y trabajadores. Posteriormente sí aparecen ya que son de mercaderes. Y por último, después de las guildas, en algunos tratadistas aparecen las corporaciones de oficios. Lo característico de la corporación era la escala gremial, que se repite siempre en la historia, inclusive en la actualidad, con regulación de la duración del aprendizaje, los deberes de aprendiz, que podía ser corregido por el maestro, que ejercía la enseñanza, una especie de tutela civil, con obligación alimenticia y educativa. El aprendiz capaz se transforma en compañero una vez adquiría el maestrazgo y él asumía la condición de obrero especializado. El grado máximo de maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante un tribunal integrado por maestros, que solía culminar, se supone, con el resultado de exitosa prueba, con un costoso banquete que el nuevo maestro ofrecía a sus iguales. Fíjense que cuando nosotros hablamos del sistema feudal, y estamos hablando precisamente del aprendiz, maestro, oficial y aprendiz. El aprendiz acá dice que estaba bajo una tutela civil del maestro, inclusive que tenía la obligación de proporcionar alimentos y educación. ¿Qué duración iba a tener el aprendizaje? Nuestro código, el Código Primero México tomó la decisión inclusive de expulsar de su ordenamiento jurídico el trabajo de aprendizaje, desde el punto de vista de que se tenía como parte del sistema feudal. Nosotros en el artículo 170
también tenemos una definición de lo que es el trabajo a domicilio. Dice que primero es un contrato de trabajo que se celebra entre patrono y aprendiz, con la finalidad primero de la enseñanza, de un arte, de un oficio o de una profesión. Lo interesante es que después de que uno aprende el oficio, el arte o la profesión, pues tenía la obligación de darle a uno su constancia, su título que uno aprendió, precisamente el arte, el oficio o la profesión. Es el único caso que regula nuestro Código de Trabajo que se puede pagar menos del salario mínimo en el contrato de aprendizaje. Entonces yo le voy a pedir a alguien si me hace el favor de buscar el artículo 170 del Código de Trabajo. Y lo vamos a leer. Licenciado. Sí. ¿Lo ves, Clara? 170. Sí. Sí, Mónica. Buenas tardes, licenciado. Capítulo 6, trabajo de aprendizaje. Sí, por favor. Muy bien. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, ahí está, y de hecho los siguientes artículos hablan de la forma que se debe otorgar, que si no le otorga la constancia que aprendió el oficio, pues se va a nombrar la Inspección de Trabajo va a intervenir y se va a nombrar una comisión. Bueno, al final si aprendimos el arte, la profesión o el oficio, nos tienen que dar la constancia. Pero si se dan cuenta, es parte del sistema feudal, por eso es urgente una reforma. Hoy mismo en Guatemala, el derecho, esta parte del derecho, se ha modificado tanto, porque nosotros, por ejemplo, ya nuestro Código de Trabajo establece que, por ejemplo, si Marco Tulio Pérez trabaja en una empresa y va a renunciar, no lo puede hacer de manera inmediata. Regula precisamente los tiempos, la ley en que Marco Tulio lo puede hacer. Es más, teniendo determinado tiempo de laborar, puede ser con una semana, con 2 semanas, hasta con 30 días. O sea, tiene que esperar los 30 días. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de instruir, de darle todos los lineamientos a la persona que lo va a sustituir. Entonces, también vemos nosotros un aprendizaje ahora, precisamente el mismo Ministerio de Trabajo tiene un convenio con algunas empresas y el programa creo que se llama Mi Primer Empleo. Vean, ahí empresas privadas con el Ministerio de Trabajo hacen un convenio y, por ejemplo, si en el caso de Clara de León no tiene experiencia, pues entonces la van a contratar en ese programa y esperando de que haya resultados, las empresas la pueden dejar ya contratada porque es un periodo únicamente de 4 meses que cubre el Ministerio de Trabajo. Creo que el Ministerio paga el 51 y el 49 lo paga la empresa. Interesante algunos sistemas. Claro, son mínimos por cuestiones de presupuesto, pero ya tenemos una figura que puede dar muchísimo precisamente para la parte del aprendizaje. Vemos en muchos lugares de trabajo donde los jóvenes o las personas que están buscando trabajo y son relativamente reciente ingreso, vemos sus playeras donde dice estoy en etapa de entrenamiento. Entonces, vemos de que ahora entonces el aprendizaje viene desde otro punto de vista. El mismo INTECAP ahora pues ofrece cursos para que nos capacitemos, ¿sí? Una formación técnica o una formación profesional y ha sido precisamente quien ha sustituido muchos de estos aspectos.
Entonces dice, por regla general los estatutos corporativos ordenan el inicio de la jornada al salir del sol, con el sonido del cuerno que anuncia la terminación de la vigilancia nocturna. Y en general concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones, aunque podía haber oficios de determinada conclusión más tarde, más temprana, al sonar las vísperas, quiere decir al aparecer el lucero de la tarde o véspero. En la determinación de salarios puede terminar el preboste, que fíjense que dice que ejercía un poder de conciliación y arbitraje, que confirma una sentencia arbitral que resulta de la determinación del verdadero salario mínimo. La interesante que, por ejemplo, aquí nosotros ahora hablamos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ellos le llaman la figura del preboste. La labor sexual de las corporaciones se manifiesta, sin embargo, con mucho más en las funciones de asistencia a través de la fundación de instituciones de caridad destinadas a socorrer a ancianos, a los enfermos, a los lisiados de la corporación. Lo interesante de todo esto es de que en ese tiempo el sistema feudal ya nos hablaba a nosotros de la jornada de trabajo. ¿Sí? Ahí lo inicia, cuándo se inicia y cuándo termina. Cómo eran los tiempos o se marcaban las jornadas de trabajo. Pero para efectos de nuestro curso yo necesito que leamos el artículo 116 del Código de Trabajo. ¿Qué contiene esto? Contiene el horario de una jornada diurna, una ordenada jornada ordinaria diurna, una nocturna y la mixta. La diurna, su periodo comprendido desde las 6 de la mañana a las 18 horas. La nocturna a las 18 a las 6 de la tarde. Y la mixta, por supuesto, que va a comprender ambas. Lo interesante es que eso no significa que nosotros hagamos toda la jornada, no trabajamos únicamente 8 horas. Para efectos de pago son 48. O sea, si Clara de León es el patrono, tiene que pagarme a la semana 48 horas. Si Avidán Ortiz es el trabajador, son 44 horas. El Código de Trabajo habla ahí, en ese artículo, nos señala que son 45 horas efectivas de trabajo. La Constitución en el 102, no me recuerdo el inciso, de repente al que me lo busque en la Constitución, cuando habla de las jornadas de trabajo, ahí dice que efectivas de trabajo a la semana son 44. Aplicamos el indulto pro operario y aplicamos precisamente la norma de la Constitución. Veamos quién tiene el 102 de la Constitución, solo que me busque el inciso y el 116 del Código de Trabajo para que nos quede grabado. Por favor. Licenciado, creo que es la G porque indica que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo. ¿Lo leo todo? Sí, el 116. Okay. 102 de la Constitución. Va. ¿Qué es el artículo 102, inciso? 102, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, inciso G. G. Bueno, vamos, sí. ¿Qué dice Mónica? La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada tal como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. ¿Quiénes por Artículo 116, capítulo 3, jornadas de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total
de 48 horas a la semana. La jornada Digamos. Capítulo 3, jornadas de trabajo, artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúa de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Bueno, dos cosas quiero que me apoyen ahí. Decime, Jeremy Estuardo. Licenciado, disculpe, ¿y con la jornada nocturna? ¿En qué sentido? ¿Perdón? ¿En qué sentido me hacías de la jornada nocturna? ¿Cuáles son los horarios que se debe trabajar la jornada nocturna? La jornada nocturna es de las 18 horas de un día a las 6 de la mañana del siguiente día. Pero únicamente puedes trabajar 6 horas. Ese es el horario. Pero la jornada únicamente es de 6 horas. Sí, perdón. ¿Y cuántas horas se deben trabajar a la semana? ¿Perdón? ¿Cuántas horas se deben trabajar a la semana? 36. 36 horas a la semana. Sí. Ok, gracias. Bueno. Ahora Elisa. Buenas tardes, Nick, ¿cómo está? Muy bien. Mire, con una molestia, fíjese que yo en una empresa trabajaba 7x7. Entonces entraba a las 6 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Ajá. Entonces es factible eso, o sea, trabajaba 7 días y ¿cómo se llama? Y descansaba 7, pero viéndolo bien, trabajaba, 14 horas diarias. Sí, no se puede. Fíjate que si vamos a ver una norma, vamos a ver ahorita estamos viendo generalidades, estamos viendo la historia, pero hay una norma que no puedes trabajar más de 12 horas diarias, incluyendo tiempo ordinario y extraordinario. Y 2, tampoco el patrono te puede cambiar las condiciones de las jornadas establecidas, salvo los trabajos que no están sujetos a regímenes. O sea, son algunas, como por ejemplo, te digo, habla de los comisionistas, te habla de los agentes de seguridad, los trabajos en los hospitales, que como ahí son por turnos, son trabajos muy específicos, que no están sujetos a las jornadas del 116, sino que se le llama jornada especial. Pero en ninguna se puede trabajar más de 16 horas. Perdón, más de 12 horas. ¿Y qué se hace ahí, licenciado? Denuncia la inscripción de trabajo. Denuncia. Porque si no es un trabajo, no puedes trabajar tantas horas, aunque te dieran descanso la siguiente semana. Lo que pasa es que las jornadas de trabajo no es un antojo del legislador de decir así lo vamos a hacer. Hoy mismo, cuando estemos viendo este tema, te vas a dar cuenta desde el año 1600, 1500, ya se hablaba que las horas de trabajo deberían de ser de 8 horas. ¿Sí
Imagínate hace cuántos años se venía peleando ese extremo, ¿va? No, ese es un abuso, ¿viste? Vamos a avanzar un poquito y después vamos a dar un poco para la pregunta. Gracias, Lee. Bueno, alguien que me puede ir con lo que está en la pantalla, todo únicamente lo que está sobresaltado de amarillo. Por favor. Por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada al salir el sol con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna. Y en general concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones, aunque podía haber oficios que determinaban una conclusión más temprana al sonar las vísperas, quiere decir al aparecer el lucero de la tarde o véspero. Cuenta Saint León que en la determinación de los horarios podía intervenir el preboste, que ejercía por lo demás un poder de conciliación y arbitraje. Cita un documento de abril de 1270 que confirma una sentencia arbitral de la que resultaba la determinación de un verdadero salario mínimo. La labor social de las corporaciones se manifestaba, sin embargo, mucho más en las funciones de asistencia a través de la fundación de instituciones de caridad destinadas a socorrer a los ancianos, a los enfermos y a los lisiados de la corporación. En el pacto de servidumbre, el campesino se comprometía a trabajar las tierras del señor gratuitamente, recibiendo a cambio protección del castillo. La leyenda o la tradición mencionan también otras prestaciones del servidor, particularmente el odioso reconocimiento del derecho de pernada, que seguramente decayó según pasaban los tiempos, o quizá contribuyó también a la emancipación de los campesinos que huían a las ciudades para evitar ser siervos. Bueno, me interesa nada más esto del preboste. Actualmente nosotros, por ejemplo, en Guatemala tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, pero esa palabra quiero que me la anoten. Quiero pedir un favor a alguien. Quisiera pedirle por favor a alguien de la clase que todos los artículos me los pueda ir apuntando para que no se me olviden a mí, que yo pueda obtener preguntas ahí para el examen parcial. ¿Quién me hace el favor ahí? Y algunas palabras que voy a decirle que me las vaya anotando para efectos de examen. ¿Quién nos apoya? Iris Elena Enrique Díaz. ¿Nos apoyas tú? Sí, yo apunto los artículos, usted me dice qué palabras. Va. Por ejemplo, ahorita me interesa la palabra preboste. Ahí estamos. Ahí inclusive, pues, Eduardo nos hizo favor de buscar una definición. Que aquí, pues, en Guatemala actualmente ya estamos en tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Va? Entonces, vamos a continuar. Si dieron cuenta, todo esto, pues, aparece más que todo como parte de la necesidad de asociarse. Por ejemplo, ustedes ven que algún tratadista lo ubica primero las corporaciones de romanos, luego las famosas guildas que eran germánicas y de último nuevamente aparecen las corporaciones de oficio, que eran prácticamente la última organización que tiene el sistema feudal, que desaparece precisamente en el proceso de la industrialización. Pero siempre hablando de esa época, miren qué interesante es lo que, por ejemplo, nos dejó a nosotros la ley de Indias. Interesantísimo. Vamos a ver cómo, lástima que fue una ley muerta, pues una ley que nunca se cumplió por muchos motivos. Unas tenían sanciones que nunca se las impusieron, otras no tenían ni siquiera sanciones, otras que no estaban bien claras y precisas, y otras pues que no se cumplieron por la amistad existente entre el encomendero y el funcionario que debería de aplicarlas. Vean, aquí está en la narrativa, estamos hablando de México. Fíjense que lo interesante aquí es que en el tiempo de la conquista, Bernal Díaz del Castillo narra algo bien interesante en el derecho laboral. Dice que llegó el conquistador Cortés, sus capitanes y sus soldados. Ahí inclusive a lo que es hoy el lugar donde se llevó a cabo, y hicieron una visita, y eran acompañados por los principales de Moctezuma. Hicieron una visita a una plaza, y en esa plaza, todo lo que está subrayado, cuando usted lo lea, van a encontrar que habían mercaderes de oro, de plata, de piedras ricas, de plumas, de mantas, de cosas labradas, de mercadería. Bueno,
Entonces, al final dicen, es interesante todo lo que produce la Nueva España. Es interesante cómo se da precisamente todo este aspecto. Yo creo que es el inciso, mirame el inciso de la Constitución, yo creo que es el G. Entonces, vean, todo lo que narra aquí es una narrativa de la visita del conquistador a una plaza y encuentran precisamente un sinnúmero de mercaderes. Entonces dice Bernal Díaz del Castillo, si estaban todos estos mercaderes, obligadamente tuvo que haber una producción artesanal en talleres, y es precisamente lo que se daba en el sistema feudal. Trabajo en la Nueva España. La encomienda, esta ya la vieron ustedes en otro curso en los primeros años. ¿Qué es la encomienda? La encomienda se constituyó como un mecanismo para contar con mano de obra permanente, adscrita al encomendero. Pero algunas tareas se encargaban también a esclavos negros, a los que se procuraba mantener separados de los indios. Miren la primera ordenanza ustedes. Una ordenanza del virrey Luis de Velasco en 1618. Ordenaba pagar a los indios. ¿Qué les ordenaba pagar? Era una ordenanza. Usted, encomendero, usted dueño de la finca o bien dueño de lo que se cultiva en la hacienda, de trigo o las minas, está obligado a pagarle salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Otra, de 1599, además de autorizar a algunos ingenios y trapiches en el socorro de algunos indios que trabajaban en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que compren negros. Les dio ese derecho que está bien que contrataran precisamente indios mientras compraban esclavos negros, podían trabajar porque ellos ya tenían el trabajo de los indios era limitado. Dice, fijaban salarios de $1 de plata por cada día y vean lo que quiero que anotemos aquí, y me haces favor, artículo 33 del Código de Trabajo. Y $1 por cada 6 leguas. Acuérdense que las leguas es una medida, es como decir medio kilómetro, 1 kilómetro, no tengo ahorita la cantidad, pero es una medida de caminar. Vea lo que dice, $1 por todo el tiempo que él tenía que caminar a determinado lugar, de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Vean qué interesante. 1599, y nuestro Código de Trabajo lo tiene, claro, ahora con palabras propias en la actualidad. Veamos qué dice el artículo 33, primer párrafo, inciso A y B, por favor, y ahí que Iri nos haga favor de anotar. ¿Quién nos lo lee? Buenas noches, licenciado, ¿se lo puedo leer? Por favor. ¿Qué inciso dijo, perdón, Lic? Artículo 33. 33. Inciso A y B. Párrafo, inciso A y B. Solo tiene 2 incisos. Por favor. Artículo 33 del Código de Trabajo. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en el que viva habitualmente, dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Inciso A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y, inciso B, cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Hasta ahí, oíme, pues. Habla que cuando usted en un contrato va a celebrar un contrato de trabajo, pero de una vez se estipula que en el lugar donde usted vive habitualmente y el lugar de su trabajo es de 15 kilómetros, hay que hacerlo constar en el contrato. Claro, si no se hace, por favor usted como estudiante de Derecho, como abogado,
aplica el contenido del artículo 30. Si no está en el contrato, todas esas circunstancias son imputables al patrón. O sea, se tiene como cierto que se pactó. Y si no se dice en el contrato, entonces tenemos la parte del artículo 30. Lo interesante es que tienen la obligación de pagarnos, si hay más de 15 kilómetros, pagarnos el transporte. Eso lo dice muy claro nuestra ley y es un artículo vigente precisamente. Veamos hoy entonces, pero vamos a continuar. En la recopilación de las leyes de Indias aparecen diversas disposiciones que favorecen evidentemente la idea de que pese a los rigores de la encomienda, las decisiones como la mita. ¿Qué era la mita? Imponía trabajo gratuito. Apuntame por ahí esa palabra, Iris, mita. Es la que imponía trabajo gratuito. De todas maneras existían reglas sobre condiciones de trabajo, no todos favorables. Pueden mencionarse las siguientes. Por ejemplo, en 1593 se ordenó que los obreros trabajaban 8 horas repartidas convenientemente. Ya leímos el 116 nosotros. Imagínense de 1593. Mira, Aurelisa, ya se hablaba que eran 8 horas de trabajo. ¿Sí? Ordenaba que los días sábados por la tarde se alce la obra, o sea, se suspenda la obra para que se le pueda pagar ya sea al esclavo negro o bien al indio, precisamente el jornal. En 1576 ordena que los caciques, o sea, los encomenderos, paguen a los indios su trabajo delante de un ordinario, delante de un tercero, sin que falte cosa alguna y sin engaño. Urgencia, si no van a cumplir, mejor que haya un tercero que verifique tal extremo. La obligación de pagar. La obligación de pagar en efectivo aparece una ley en 1609, dictada por Felipe III, que declara, fíjese que lo declara, perdido el salario, pagado en vino, chicha, miel o hierba de Paraguay, incurriendo además el español que así lo hiciere en multa, por ser voluntad real, que la satisfacción tiene que ser en dinero. Miren qué interesante. Nosotros hoy tenemos, aquí lo que está diciendo el señor es, no se permite el pago en especie, lo tienen que hacer en dinero. Una disposición de la ley de Indias en 1609. Actualmente, vamos a ver este ejemplo. Brandon Rodríguez es el patrono y Eduardo Antonio es el trabajador. ¿Sí? Viene Brandon y todos los años, o Eduardo, perdón, que es el patrono, no es al revés, bueno, Brandon, que es el patrono, todos los años le paga su indemnización a Eduardo. Yo he llevado casos donde Eduardo le manda una nota indicándole, Brandon, fíjese que tengo necesidades, será que no es posible que me liquide. Y Brandon, viendo la necesidad, lo liquida. Pero usted sabe que el día de mañana que Eduardo se quiera ir, tiene derecho a reclamarle todos los años laborados. Claro, Brandon dice, pero si yo le pagué, todo año le pagaba. Sí, pero la ley dice que ese pago se tiene como cualquier pago, como cualquier bono, pero nunca como indemnización. ¿Por qué? Porque nunca terminó la relación laboral entre Brandon y Eduardo. Miren lo que decía esto exactamente, lo mismo, solo que fue precisamente en ese tiempo. ¿Sí? Bueno. La protección contra las labores insalubres. ¿Nos escucha, jóvenes? Sí, Claro. Sí, es que depende del lugar donde uno esté, ¿va? Posiblemente este es un lugar donde tú porque a mí también me falla el internet, hay lugares donde nos falla el internet. Muy bien, ahí estamos, va. La protección contra labores insalubres y peligrosas las contempla Carlos V. Imagínese usted, si usted se da un artículo, el 197 en adelante, va a encontrar exactamente estas normas ustedes. Hasta así, labores insalubres y peligrosas. Usted lo busca en el código, se va a encontrar. Dice que no pase de 2 arrobas la carga que transporta a los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Mire, este es de 1533.
Pero mire lo que dice el artículo 212 del Código de Trabajo. Alguien que lo lea, por favor. Y anotarlo por ahí estamos. 202. No 12, sino 2. Yo lo leo, Lic. Por favor. Ahorita voy. 202. Artículo 202. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Está regulado nuestro código. Imagínense, en la ley de Indias también estaba regulado. ¿Sí? Veamos hoy el siguiente. Pero también había leyes que protegían aspectos procesales. Nosotros hablamos en derecho penal de la sana crítica, no sé qué, no sé qué razonada. En materia laboral hablamos de eso. En materia, por ejemplo, de derecho colectivo, de acuerdo a su leal saber y entender. Vean el principio de su conciencia. Entonces, también en esta ley de India vamos a encontrar nosotros un principio procesal que es la verdad sabida. Imagínense, tenía principios procesales. Alguien que me da donde dice la bondad de la ley, vean qué interesante. Estos dos que están subrayados, por favor, ¿quién nos lo lee? Por favor, Carlos. Buenas noches, Lic. ¿Puedo leer? Por favor. La bondad de las leyes, que hoy veríamos relativa, tropezó con el problema de incumplimiento en ocasiones por ser ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos, que se apoyaba además en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. La otra parte, Lic. Por favor. Cumplidas o no, leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no, una primera visión de derechos del trabajo por falta de instrumentos para hacerlas efectivas, pese a las importantes multas que en las leyes se anunciaban para los infractores. Al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien, a este mismo propósito, señalara que eran actos de gracia y no de justicia. Bueno, imagínense que eran actos de gracia y no de justicia, ¿va? Pero lo interesante es que su aplicación no fue por diferentes causas, pero sí fueron leyes, fueron disposiciones que estaban ahí. Para mí un gran aporte, un mejor aporte de la ley de Indias que todo lo que hemos visto del proceso, por ejemplo, en Europa, Francia, Inglaterra, que fueron los que más se desarrollaron en cuanto al derecho laboral, pero las leyes de India fueron muy concretas. Imagínense, todavía nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos principios que se dieron desde esa época. Pero bueno, hoy sí entramos. Acabemos con el sistema gremial, acabemos ya con las corporaciones. Es interesante el aparecimiento de la revolución tecnológica, pero especialmente la revolución industrial, va acompañada para cerrar totalmente el periodo feudal. Se vieron obligados a crear dos leyes, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Ambas, su propósito es abolir todo sistema de corporación, pero también se dieron cuenta que las nuevas fábricas, por las excesivas horas de trabajo y otras condiciones no muy bien planteadas por parte de la clase trabajadora, que sufría mucho, también prohibieron las agrupaciones. Prohibieron precisamente que el trabajador se agrupara, y para eso pues pusieron penas sumamente difíciles, como por ejemplo contra el delito de coalición.
Entonces se habían dos leyes que fueron represivas desde el inicio de la revolución industrial. Pero le voy a pedir favor a alguien más que nos lea, alguien más para que todos participen. ¿Quién se apunta? Yo, licenciado. Por favor, Hugo. El fin del sistema gremial. El descubrimiento de una energía nueva, diferente de la humana, de la animal, o del aire, o del agua. La energía del vapor, gracias al ingenio de James Watt, 1736-1819, produjo la transformación rotunda de las relaciones de producción. A partir de ese momento, los gremios se vieron frente a la presencia de las empresas que además superaron el problema de la iluminación y por lo tanto de las restricciones a la duración de la jornada, con la utilización del gas de carbón. El antiguo taller familiar se dio frente a la gran fábrica que acumulaba trabajadores en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa operaban ya en el ánimo de todos y la libertad se consideró el vapor supremo del hombre, siendo el gremio en general atentatorio de esa libertad, ya que vinculaba al hombre de por vida al oficio. Por regla general, la supresión formal de los gremios no tardó en producirse. En primer lugar, aparece la prohibición consagrada en el edicto Turgot, puesto en vigor por decisión real ante el Parlamento, el 12 de marzo de 1776, que en realidad fue una decisión que apoyaba la libertad de ejercicio del comercio, artes y oficios, que a cada quien le pareciere adecuado. En segundo término, la ley de Chapelier de 17 de junio de 1791, que vuelve sobre lo mismo y prohíbe las corporaciones de oficio. En su final, después de una vida tan prolongada, el sistema gremial se vio en medio de dos fuegos, el de la revolución tecnológica y el de la revolución política. Pero seguramente la primera fue la de mucha mayor influencia en el resultado. Lo que consigue después no ha sido precisamente mejor. Bueno, no, es 202. 212 no. Bueno, entonces ya terminamos con el sistema feudal. Hoy sí viene el despertar de una cuestión social. ¿Sí? El despertar de una cuestión social. Esto se refiere. Fíjense que aparece exactamente un líder de origen francés que fue el inspirador principal de un movimiento conocido como conspiración de los iguales. Y un autor en un plan casi completo del comunismo proletario. O sea, esta conspiración de los iguales, que es producto de un líder francés, precisamente que es un movimiento que lo vamos a ver qué es lo que trata, ¿ven? ¿Qué es lo que trata? Pero dicen que fue el germen que provocó precisamente el comunismo proletariado. Dice, la conspiración legal fue un fracasado movimiento revolucionario que tuvo lugar en 1796 durante la Revolución Francesa y estuvo encabezado por este líder francés, cuya ideología suele considerarse el antecedente o el germen del comunismo. Pretendía derrocar al directorio para instaurar un régimen que garantizara la igualdad perfecta. Además, a este se debe la idea de la necesidad de una lucha de clases. El documento del Grupo Manifiesto de los Iguales pondría el acento en la necesidad de que la igualdad formal invocada en el liberalismo triunfante pudiera convertirse también en una igualdad económica. Buscaba exactamente una economía igual para todos. En este documento se dice que la Revolución Francesa no es sino la vanguardia de otra revolución mayor, más solemne, la última revolución, y se indica que los hombres tienden a algo más sublime, más equitativo, bien común o comunidad de bienes. Prácticamente esta
conspiración de los iguales es el antecedente histórico del Manifiesto Comunista. Dice, no tuvo buen fin la aventura de este líder francés, visitante pasivo a la guillotina, o sea, fue llevado a la guillotina precisamente por sus ideas, que acabó con su vida el 28 de mayo de 1797. Se dice y puede suponerse que después de un proceso monstruoso, la burguesía, que sí tenía conciencia del origen de su poder, la explotación de los trabajadores, no iba a permitir que desde los inicios se pusieran obstáculos en el camino, igual que ahora. Corresponde a los socialistas utópicos, así denominados, por cierto, con cierto respeto por Marx y Engels, a plantear las primeras soluciones fundadas en las consideraciones de la bondad común. Para Engels y para Marx y Engels, el Manifiesto Comunista haría la crítica cordial a esos utopistas. O sea, a pesar que eran socialistas utópicos, no tenían nada que ver con la parte comunista. En rigor, sus preclaros antecedores pusieron de relieve que habían invertido la realidad en antagonismo de clases, pero que omitieron las condiciones materiales de la emancipación del proletariado, al que calificaban sin esperanza, de la clase que más padece sin aportar otra solución que la buena disposición social de los empresarios. Repudiaban pues toda acción política y sobre todo una acción revolucionaria, diría Marx y Engels, y se proponía alcanzar el objeto medios pacíficos, enseñando a abrir camino a un nuevo evangelio social por la fuerza del ejemplo, las experiencias en pequeño, que siempre fracasan naturalmente. Y concluye la primera de manera terminante. Así estas producciones no tienen más que un sentido probablemente utópico. Es que los socialistas utópicos dicen, señores, no hay necesidad de violencia. Debemos acceder tantos patronos y trabajadores para buscar una paz común, una bondad humana. Y en estos Marx y Engels dicen, no, señores, a lo que tenemos que tener son los medios de producción. Que por cierto, les quiero decir que tenemos que hablar de esto porque está en el programa, pero por favor, su servidor es de la idea, pues, ni socialista ni capitalista. Yo, mi posición es, defendamos el derecho del trabajo. Si en Guatemala todo patrono cumpliera con sus derechos laborales, otra historia sería en nuestro país. Hoy mismo nos habla una compañera que trabaja de 7 a 7. Por favor, esos salarios ya no se pueden permitir. Todo patrono tiene que tener conocimiento del artículo 116 del Código de Trabajo. Hay jornadas de trabajo en las que nosotros tenemos que sujetar. Si usted apertura la empresa, por favor, fuera de ese tiempo que establece la ley de 6, 7 y 8 horas, dependiendo la jornada, todo el demás tiempo es tiempo extraordinario y hay que pagar. Hay que así lo dice la ley. Inclusive, vamos a ver cómo se paga hoy. No es el salario ordinario, sino que se sube un porcentaje. Dime, Carlos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Ya. Sí, como con respecto a los guardias de seguridad que trabajan 24 horas continuas. Fíjate que es un régimen especial, ¿oíste? Y creo que es el artículo 124. Miremoslo si querés. Ajá, sí, miremoslo. 124. Pero yo analizándolo, ¿verdad? Yo analizando el horario de ellos. Ellos hacen 3 turnos de 8 horas. No, fíjate que no. Fíjate que aún, ese es un problema, ¿viste? Yo quisiera pedir yo sé que aquí pueden ser compañeros que pueden ser agentes de seguridad y otros que tengan empresas de seguridad. Primero es un régimen especial, ¿sí? Que no está sujeto al 116. Pero por favor, miramos qué es el 124. No lo dice Avidan Ortiz. Veamos qué dice la ley, ¿sí? 124, ¿lo tiene por ahí? Sí, licenciado. Dice, no están sujetos, dice, trabajadores exceptuados del límite de jornadas. Ajá. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo
los representantes del patrono. A, los representantes del patrono. B, los que laboren sin fiscalización superior inmediata. C, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia. D, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores. Y E, los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Carlos. Mira lo que viene aquí, Carlos. Mira lo que viene aquí. No lo dice Demóstenes, te lo dice el 124. Léetelo. Dice, sin embargo, todas estas personas no pueden estar obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en ese supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboran con exceso al límite de 12 horas diarias. Ahí estamos. Carlos, hemos abusado de la gente de seguridad. Y muchos de ellos ni siquiera el sueldo mínimo ganan. Y esa es otra verdad, Carlos. Entonces, fíjate vos qué es lo que yo te digo. El derecho laboral, por favor, jóvenes, no tiene nada que ver con socialismo, por favor, hombre. No tiene nada que ver. El derecho laboral, si usted lee una definición de lo que es sindicato, que lo que es huelga, es otra historia. Lo que pasa es que como no leemos, entonces nos vamos a referir más que todo a lo que nos dicen, a lo que hay una noticia, pues nosotros lo tomamos como cierta. ¿No? Ahora ustedes son estudiantes de Derecho. Ya quedamos que juntos vamos a aprender el derecho. Juntos vamos a aprender el derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces vamos a aplicar todos estos artículos. Fíjense que la pregunta de Carlos es muy determinante, porque, Carlos, el siguiente artículo que no lo lee, lee el último párrafo. Con gusto, licenciado. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Y es lo que no hacen, ¿va? Entonces nos quedamos con las benditas lagunas de ley. Entonces comenzamos. Pero yo te quiero decir que lo que leíste lectura no tiene otra interpretación, Carlos. Lo leíste. Aún los agentes de seguridad no pueden trabajar más de 12 horas. Claro, fíjate que en los regímenes especiales, 164, miremos qué pasa, 164 creo que es. Miremos el 164, que acuerda, esos son regímenes especiales. Estoy hablando de la trabajadora de casa particular. Miren qué interesante, ya lo leímos en una ocasión y ahí te encargo, Iris, que vayamos anotando todos estos artículos, ¿oíste? Vamos al 164, ya lo leímos en otra ocasión. Excepción al límite de la jornada. Ajá. Artículo 164. Ajá. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo. Y tampoco le son aplicables a los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. A. Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a las comidas. Y B, inciso B, durante los días, domingos y feriados que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Oíme, adicionales, no es que solo 6 horas, adicionales.